Conductor radial, periodista y escritor. Tengo a mi lado a Ari Paluch. ¿Cómo estás y bienvenido a Verano a la Carta? Bueno, muchas gracias, chicos. Es un gusto. Bien, muy bien. Disfrutando de Punta del Este. Hace muchos años que vengo y ya es el segundo año consecutivo que puedo mezclar placer con el placer del trabajo porque estamos presentando un nuevo libro. Actualmente estás en radio también con El Exprimidor en Radio 1. Sí, efectivamente empezó como La Batidora a instancias de Marcelo Tinelli y después cambiamos de electrodoméstico. Es El Exprimidor y es un caso que no tiene, la verdad, precedentes en la Argentina, que un noticiero en FM tenga tantos años consecutivos, porque empezó el 1 de abril del 96 y vamos a Dios mediante ahora a cumplir 14 años. Cuesta hacer la cuenta con el 2010, vamos a cumplir 14 años. Es la temporada 15 la que vamos a empezar. Y tenés una sección que se llama, igual que tu libro, que dio origen a tu libro El Combustible Espiritual. Efectivamente, mi amor, sí, la verdad es que yo tenía siempre a las 7 de la mañana algunas palabritas, alguna lectura que tiene que ver con el tema de espiritualidad, espiritualidad es la sabiduría aplicada a la vida cotidiana, ¿no? Y gustó y me animé. Yo soy todo lo contrario en radio en Buenos Aires, soy el vértigo, la información, la primicia, ¿no? Entonces la gente se sorprendió por el contraste, pero era lo que me estaba pasando y lo pude transmitir. Bueno, así como soy un periodista, creo que también soy un difusor espiritual, gustó y la editorial Planeta me convocó para escribir un libro sobre el ser argentino. Yo les agradecí, pero dije que yo estaba leyendo muchos libros que me hacían bien y que si yo podía escribir un libro que diera tanta paz como los que yo leía, me estaba agradecido. Y es el día de hoy que con el libro verde, el primero, y ahora con el rojo, pasa eso. La gente se acerca y te dice, vos no sabés la paz que me dio ese libro, y bueno, siento que el círculo se cierra, ¿no? Para bien. ¿Y cómo definís al combustible espiritual? El combustible espiritual tiene que ver con lo siguiente, Monse, tiene que ver con que vos hace un rato venías para acá y pasaste por alguna estación de servicio y vos podías haber elegido, como dicen en España, repostar, abastecerte con el, no sé, diésel o con la nafta premium. Nosotros todo el día nos estamos nutriendo del ego, nos convierte en personajes. Si por lo menos una vez por día tuviéramos la posibilidad de conectarnos con lo que somos esencialmente, con el espíritu, empezamos a ser sabios, empezamos a ser menos necios, estamos menos estresados, nos enfermamos menos, cambia por completo la historia. Entonces la cosa pasa por recuperar lo que somos esencialmente, seres espirituales que viven una experiencia humana. Entonces, si una vez por día meditásemos, o por ejemplo cuando hacemos yoga, ejercicio de respiración, cuando nos volvemos a conectar con lo que somos, con la eternidad, ahí nos estamos nutriendo del combustible espiritual. Y esta es un poquito la idea diferenciada entre el ser, que es el espíritu, y el soy, que es el ego, que es inevitable, pero también hay un momento del día nutrirte de ese combustible. Y yo creo que las consecuencias son maravillosas, porque empezás a transitar un camino del que después ya no te querés ir. ¿Tú practicás yoga, por ejemplo? Sí, es más reciente, pero lo que sí hago hace muchos años es meditar, y yo lo recomiendo muchísimo. La verdad es que hago radio desde muy temprano en Buenos Aires, a las 6 de la mañana estamos al aire, yo me levanto 4:15 y me levanto exprofeso un rato antes, que es ahora se cotizan euros los minutos, para meditar. Y la verdad es que la meditación es el único rito que yo recomiendo 100%. Yo creo en la espiritualidad, no en la espiritualidad. Y es la conexión con la eternidad, la conexión con vos mismo, poder apagar la mente, y cuando la mente empieza a apagarse, hace lugar a las situaciones más sabias, a la intuición, a la inspiración. Y son momentos maravillosos que después te cargan de ese combustible para todo el día. ¿Y cuáles son las claves del éxito para tu libro? Y eso sería una cosa medio del ego. Yo no escribo con ese objetivo, sí disfruto de la consecuencia. Me encanta estar ahora en Uruguay, que el libro pueda ser presentado, charlar contigo, y me gusta. Pero yo no escribo desde el marketing. La espiritualidad es todo lo contrario del marketing. A mí me pasa que me bajan cosas, o leo algo que me interesa, hago un ensayo, y después, si hay conexión con la gente, bienvenido sea. El otro día estaba en esta reposera y se acercó una psicóloga uruguaya y me dijo, te agradezco, tengo los 2 libros y estos libros hacen muy bien, a veces mejor que algún psicólogo, lo que no implica que yo también hago terapia, ¿no? Pero digo, se ve que a la gente le trae mucha paz y que el tema es universal. Este es un libro que le encantó a Marcelo Tinelli, le encantó acá en Uruguay a mi amigo Bert Strupeñán, le encantó en Buenos Aires a Mauricio Macri, pero le encantó también a la mucama del departamento. Pues una temática universal. Además el lenguaje es sencillo también, puede ser captado por cualquier lector. Sí, eso sí, si tengo que hablar de claves, te agradezco el centro que tiraste, porque creo que es un tema supuestamente complejo que hoy está bastante accesible, porque la idea es que llegue a mayor cantidad de gente, porque hasta ahora mucha gente pensaba que esto era algo inasible y no lo es, y bueno, eso es un orgullo, ser un difusor espiritual, no light, pero sí accesible. ¿Cómo se logra la felicidad? Bueno, es uno de los capítulos del libro, te agradezco muchísimo.
Yo creo que hay una respuesta de perogrullo. La gente que es feliz básicamente tiene esa característica, es feliz y además todo lo otro, porque se supone que si yo tuviera dinero, si yo tuviera plata, si yo tuviera novia, si yo tuviera novio, es lo que yo en el libro llamo el síndrome del día que me quieras. ¿Se acuerdan de la canción del día que me quieras? Sí, sí. Y condicionar tu felicidad a otra persona. Esto no implica que si vos te peleas con tu novio vas a estar contento o con tu novia, pero digo, la felicidad tiene que ver con una actitud más que con una circunstancia. Es encarar la vida con menos envidia, con más admiración, es tener menos expectativas, es vivir en el presente, es saber que como consecuencia vas a cosechar, pero que primero tenés que sembrar, es hacer lo que corresponde para ser correspondido. Entonces yo creo que la felicidad tiene que ver con una situación absolutamente interior y permanentemente todos en algún momento del día la buscamos en el afuera. Y esto como el viejo chiste del borracho que yo hace un rato me encontré acá con un borracho y estaba el tipo buscando y buscando una llave, le digo, ¿la perdió acá? No, la perdí en la parada 42. ¿Y por qué la busca acá? Porque acá hay más luz. Bueno, y nos equivocamos, pensamos que afuera hay más luz y más luz hay adentro. Yo creo que es muy importante saber que es además, soy feliz y además. Y creo que si las cosas que te pasan las sabés capitalizar, vas a ser feliz. Pero, por ejemplo, el dinero, así te redondeo el concepto. ¿El dinero es malo? Sí, es malo si me embrutece, si me torna más soberbio y más distante. ¿Es bueno? Es bueno si me refino, si evoluciono, si gracias a que tengo dinero soy más sabio, tengo acceso a un libro. Por eso yo creo que las circunstancias son inferiores a las actitudes. Hay gente que nunca va a ser feliz porque su actitud es totalmente negativa. Y hay gente que no es que se conforma, que disfruta de lo poco que tiene. ¿Y qué importancia o qué influencia vendría a tener el mal para poder lograr esa felicidad? En espiritualidad no hablamos del bien y el mal. Yo creo que cada uno se hace cargo de su conducta y hay una consecuencia. El mundo es circular. Me parece que el karma es eso, ¿no? El principio de acción y reacción, de causa y efecto. Cada uno de nosotros tendrá que pagar por lo que hace, hay una deuda kármica, hay una penitencia kármica, pero no tiene que haber una cuestión moral. Yo nunca hablo ni del bien ni del mal, ni una cuestión moral. Cada uno en definitiva elige, pero no puede escapar a las consecuencias. Yo creo que no en vano Dios, yo le llamo Dios, cada uno lo llama como quiere, nos dio libre albedrío. Él no nos impone nada, el universo no nos impone nada, solo, sí, lógicamente, vivir la consecuencia de nuestra acción. Por lo tanto, nosotros generamos nuestros acontecimientos. Y es muy importante el tema de la actitud. Una actitud mucho más predispuesta hará que los deseos para los que estamos realmente predispuestos se hagan realidad. Hay otros que tienen que ver con el ego, que no es lo que queremos, porque el otro lo tiene y lo queremos, pero interiormente no es lo que deseamos. ¿Qué cosas te brinda profesionalmente la espiritualidad? Es muy buena la pregunta. A mí me ha enriquecido mucho para el análisis. No sé, para dar un ejemplo, vine acá a Uruguay a ver Argentina, Uruguay el centenario, y el análisis que puedo hacer del partido, me gusta el fútbol, pero además es más profundo, no es tan lineal. El actual problema de la Argentina, político, me permite un análisis mucho más profundo. Veo más el tema de las causas, analizo más los comportamientos desde el ego, entiendo el propósito de las cosas. Santo Tomás de Aquino decía que la espiritualidad es la interconexión de todas las cosas, y empezás a entender que, como decía en la Argentina Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, desde un punto de vista que la sabiduría es mucho más importante que la cultura, que la inteligencia, que la inspiración, que es vivir en espíritu, es mucho más interesante que la motivación. Porque la motivación, yo te puedo motivar también para que salgas a matar. En cambio, la inspiración tiene que ver con algo que viene de adentro y es una conexión con una fuerza superior que hace que Dalí haga el mejor cuadro, que los que son de Nacional, no sé, Lodeiro haga la mejor gambeta o que vos hagas el mejor reportaje. La inspiración tiene que ver con vivir en espíritu. Y a mí me da la sensación que la cosa pasa por ahí, ¿no? Estar inspirado, intuición y entender que el ego es inevitable, pero que se lo puede diluir. El primer libro tenía que ver con eso, con dejar de querer tener razón y tener paz. Y el segundo libro, te lo muestro ahora, El Combustible Espiritual 2, tiene que ver con, es una expresión muy del Río de la Plata. Yo me rompo el alma, no, el alma no se rompe, el alma es un elemento totalmente incorruptible. Intangible. Y además es incorruptible, es noble. Lo que hay que romperse es el ego. Porque muchos dicen yo me rompo el alma, el sacrificio en vano no tiene sentido, es propio del ego. Lo que sí tiene sentido es el esfuerzo con amor por lo que me gusta y sé que corresponde. Pero romperse el alma es un gran problema que tenemos los seres. Nos tenemos que romper el ego para que el alma, con nuestro cuerpo,
pueden estar en armonía. Nos enfermamos cuando el cuerpo va por un lado y el alma va por el otro. Ahí hay un desequilibrio que nos hace enfermar. Y somos energía. Entonces me parece que el famoso somos lo que pensamos, aplicado a esto, nos ayuda muchísimo. Tiempo atrás brindaste una charla para estudiantes universitarios y una chica se acercó al final de la charla y te preguntó cómo haces para vivir con tanto ego. Un poco así fue el disparador de este libro. Una de las cuestiones, pues la gente pregunta, ¿vos qué pasó? ¿Hiciste un clic? Bueno, yo digo que, y una vez salí me dijo un oyente, me dijo, yo te escuchaba de antes que hicieras el crack. Y yo, porque el impulso es muy del ego, al principio me mofé como el crack, el clic. Y después dije, no, ¿sabés que tenés razón? No hay clic si no hay crack. Si no te rompes, si no rompes ese ego, si no... En su momento yo fui a dar una charla que no las disfruto como ahora, por ejemplo. Estaba a la defensiva y me preguntó eso y a mí me dolió, no le contesté mal. Y le dije, ¿por qué decís eso? Y hoy se lo agradezco. Y así muchas cosas en la vida que nos pasan, en el momento lamentamos y que después agradecemos. Steve Jobs decía, el fundador de Apple, de Pixar, él decía, la línea de puntos se extiende hacia atrás. Mucho de lo que nos sucede no sabemos para qué acontece, pero finalmente si sucede conviene. Aunque hay cosas que son muy dolorosas. El si sucede conviene tiene que ver con que si ya que va a pasar, porque es inevitable, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo lo capitalizo para poder aprender? Porque creo que la máxima de la espiritualidad es que el que no aprende se jode, ¿no? Esa es la máxima de la espiritualidad, así dicho en inglés. ¿Qué importancia tienen las crisis para el ser humano? Bueno, es un concepto muy remanido que todos hemos aprendido, argentinos y uruguayos hasta el hartazgo, nosotros en el 2001, ustedes en el 2002 con nuestras respectivas crisis. Me parece que en definitiva tiene que ver con este concepto de si sucede conviene. No es que uno desee que le pase algo malo o que tenga una crisis, pero a partir de eso hay una oportunidad. Yo creo que hay muchas historias de quienes han hecho a partir de un impedimento, de un obstáculo, una oportunidad. En el momento es muy doloroso, como cuando te acabas de cortar un dedo, lastimar. Pero después vas cicatrizando y entendés para qué te sucede. Mira, yo hace poco estaba corriendo acá por la Rambla de la Mansa y me caí. Y la vereda es de piedrita y me hice una frutillita en la rodilla. Entonces, desde que estoy transitando un camino así más espiritual, que trata de ser más próximo a la sabiduría, me pregunto para qué me pasan las cosas, no me pregunto por qué. Y después digo, ¿y no será que eran los primeros días de vacaciones, pero que no habías relajado, que estabas muy arriba, no necesitabas caerte? Y bueno, y es un ejemplo tonto, a lo mejor alguien dice, no, te caíste y listo, idiota, pero digo, a mí me parece que a partir de que pasan ciertas cosas, uno tiene que capitalizarlas. Puedo aprender también de ellas. Bueno, es aprendizaje permanente, es aprendizaje permanente. Por eso yo hace poco decía en una entrevista, el ego es la antisabiduría, porque las personas que tenemos mucho ego, pero que por suerte algunos estamos tratando de diluirlo, pero cuando tenemos una actitud de mucho ego, esa persona que en una conversación, por ejemplo, no te escucha, no te deja hablar, él ya lo sabe, vos le decís, sí, ayer fui en Punta Este a tal lugar, yo ya fui, y nunca, viste, te interrumpe todo el tiempo, que todos podemos incurrir en eso. Se está perdiendo de un montón de experiencia, entonces es la antisabiduría, no nutrirse de lo otro, no aprender algo nuevo, es su discurso, es su discurso. Entonces yo creo que la cosa pasa un poco por ahí, por empezar a abrirse a qué tengo para aprender del otro y qué tengo para aprender de la crisis. No la tengo que propiciar, no tengo que hacerla adrede, pero ya que sucede, ¿para qué me está pasando esto? La Argentina está viviendo un gran problema por esto, porque repite viejos errores y yo suelo repetir la frase de Einstein, no se puede resolver un problema con la mente que lo creó. El mismo tipo que permanentemente genera un problema no lo va a resolver, salvo que haga un cambio de receta, que muchas veces cuesta, a la gente le cuesta mucho. Necesita como la mirada del de afuera o la ayuda, también la cooperación para poder darse cuenta de las cosas. A veces es bueno que te hagan ver las cosas, es muy relativo el tema del consejo, cuándo hay que dar el consejo, porque si no también el ego se tienta a aconsejar al otro, porque eso nos alivia mucho, pensamos que si aconsejamos al otro nosotros no tenemos miserias. Yo creo que el cambio interior lo que te permite es ser vos mismo, en cambio cuando el otro te recomienda quiere que seas otro, y yo creo que tenés que ser vos mismo, pero ser vos mismo no es ese personaje. Cuando la persona se suma al ego, eso es el personaje. Entonces, no, yo soy así, no, vos no sos así. Vos estás teniendo una actitud que no sos vos, como mecanismo de defensa, como complejo de inferioridad, como consecuencia de un mandato muy arraigado, estás teniendo esa actitud. Fíjate adentro quién sos realmente. Y yo creo que a partir de ahí viene el cambio, que es el cambio más sustentable y el más creíble, ¿no? ¿Y qué es la vida para Ari Paluch?
No sé si para Ari Paluch, ¿no? Te agradezco, pero yo creo que la vida es aprendizaje y amor, pero el amor muchas veces se mofan algunos, pero no es una cosa cursi. El amor es el amor con lo que vos me estás haciendo esta entrevista, el amor con el que yo trato de responderte, el compromiso que le está poniendo acá el muchacho que está con la cámara, que trata de que salga mejor, o sea, digamos, hacer las cosas con amor, comprometerte con lo que haces, vivir el presente, el poder de la hora, ¿no? Me parece que la vida es aprendizaje, es evolución y es estar al servicio. Pero esto no es una cosa ingenua, estar al servicio con los límites lógicos. Hay gente que no se hace cargo de su vida, vos no se la podés resolver. Pero estar al servicio implica tener una actitud justamente amorosa. El amor trae más amor y el odio trae más odio. Y yo creo que básicamente, para responder de una manera así más contundente, la vida tiene que ver con dos emociones básicas, el amor y el miedo. Cuando estamos temerosos, sale lo peor de nosotros. Nos ponemos muy, pero muy complicados. Antes que me vaya a hacer daño, yo le voy a hacer daño, ¿no? Esa boludez de que el que pega primero pega dos veces, tan propia del ego. Por el contrario, cuando vos tenés una actitud amorosa, vos fluís con aquello para lo que viniste a hacer. Y para responder qué es la vida un poco, qué es la vida para mí, es venir a cumplir una misión. Dios te da un don. Y si vos ese don lo pones al servicio, haces una especie de mayordomía, sos mayordomo de tu don, Dios te va a dar muchísimas satisfacciones y alegrías. Ahora, si vos te pensás, si vos te la creíste, vos pensás que ese don que tenés es mérito tuyo, lo vemos todos los días en los diarios. Modelos, actrices, jugadores, gente, músicos, se malogran, se la creen, su talento queda totalmente derruido. Yo creo que la vida es estar al servicio y fluir en sintonía con quien te ha creado y llevar adelante tu misión. ¿Considerás que esas personas famosas, por ejemplo, en el fondo terminan siendo infelices? No, yo creo que hay anónimos infelices también. Yo creo que el que se malogra es infeliz, famoso o anónimo. Me parece que la gente es feliz o no, la gente es amorosa o no, y además es famosa, y además es desocupada, y además es millonaria. Me parece que es además. La primera es la actitud, por eso te decía que la gente feliz básicamente es feliz, y además tiene un yate, o además vive, como dicen acá, en un cantegrino, en una villa. Pero me parece que quien es él mismo, quien está satisfecho con lo que es en la vida, quien fluye, quien no tiene un personaje, quien no está forzado, quien no vive contracturado, desde ese punto de vista, me parece que es feliz porque sabe que está haciendo aquello para lo que vino a esta vida, ¿no? Y yo creo que genera angustia a veces. En el primer libro yo hablaba de misión en la vida, la gente dice, yo no sé cuál es. Yo creo que no hay obligación de saberlo inmediatamente, pero si vos te empezás a enfocar con qué cuestiones la vida se te pasa mejor, tú te das cuenta del paso del tiempo, la gente te dice, che, qué bien que lo haces, disfrutás, le pones todo el amor, por ahí viene el tema de tu misión. Ahora, mientras tanto, si estás trabajando en otra cosa, ponele todo el amor, porque el nuevo trabajo va a llegar cuando Dios vio el amor que le pusiste al trabajo anterior. Yo creo que todo el tiempo, y es otra respuesta para tu pregunta, estamos a prueba. Hay gente que quiere poner a prueba al universo, y es al revés. El universo te pone a prueba a vos. Y vos podés hacer un pacto permanente con el universo. Y en la medida que vas cumpliendo, cada vez van a llegar más desafíos, pero también satisfacciones.